En el año 1987, cuando ingresamos a la universidad por aquel entonces, yo recuerdo mucho haber compartido el salón de clase con un joven que soñaba con poner la mejor música del mundo a escuchar a toda la ciudad de Lima. Como en anteriores ocasiones, me da mucho gusto que, pasado más de 25 años, poder no solamente conversar con compañeros con los cuales empezamos un sueño de las comunicaciones en años muy difíciles para el Perú y para nuestra generación, gobierno de Alan García, terrorismo, Perú país inelegible, había una terrible crisis económica y soñar, y jóvenes que soñaran en aquel entonces con el mundo de las comunicaciones era, tengan por seguro las nuevas generaciones, mucho más complicado que ahora. Pasaron los años y se convirtió, creo yo, en uno de los más importantes programadores radiales de nuestro país. Tal es así que fue parte de la producción de la última la más de los 80, que algo de eso nos va a contar. Estamos hablando de Elmer Lamadrid, quien hoy tenemos el gusto de conversar aquí con él en nuestro programa. Elmer, un gusto que vengas con nosotros a nuestro programa. El gusto es mío, Rolando, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Cuéntame, empecemos por el principio. Finales de los 80, principios de los 90, tendrías 19, 20, 21 años, entras como un practicante a Radio Panamericana. Radio Panamericana estaba recibiendo a alguien que definitivamente iba a marcar algo muy importante y un precedente en lo que es programación radial, que iba a estar en el último más de los 80. ¿Cuál era la ambición, la perspectiva tuya cuando llegas a la radio? Mira, la verdad, entramos con un amigo en común, con Henry Letona. Que también ha estado por acá. Entramos juntos los dos el mismo día, el 26 de septiembre de 1989, entramos los dos. Y la verdad que entramos a hacer periodismo. Radio Panamericana en esa época estaba en las elecciones municipales de 1989, correcto, que las ganó Ricardo Belmont. Correcto. Y nosotros hicimos un programa que se llamó Juventud, Fuerza Política, que era en el programa de Ricardo Claros, Buenos Días Día. ¿Y los dos entraban? Así es, y los dos trabajábamos y hacíamos periodismo. Pero a Henry le encantaba la locución y a mí me encantaba la música. Entonces hacíamos nuestro trabajo, pero yo me quedaba en la discoteca y comenzaba a sacar discos. ¿Tú ya sabías cuál era el camino allá? Sí, sacaba discos, los ponía, me ponía a escuchar. Y el programador, el jefe de programación, el gerente de programación de Radio Panamericana de esos años, César Abril, me observaba y dijo, este chico, ¿de dónde sabes esas canciones? Y aparte conocías muchísimo de música, recuerdo, sí, desde aquel entonces. Me dijo, ya. Tú no tenías edad para esas canciones, le ponía canciones de los 60 y él se rayaba, ¿no? Entonces, el año 90 hubo un cambio generacional en Radio Panamericana y tuve la dicha, ¿no?, de que me escogiera como asistente de programación y de ahí comenzó todo. Y Henry se quedó como locutor también. Y los dos llegaron a ser dos puntales importantísimos en la radio. Sí, fue un grupo muy unido que se juntó en el año 90. Háblame de las más. Tú estuviste en una más muy importante, que no solamente fue la última, sino la de la década, ¿verdad? Sí, justamente paralelamente al trabajo con Juventud Fuerza Política, justo se dio también la última más, que fue la más de la década de los 80. ¿Fue en el Amauta? En el Amauta. Porque la gente, todos los jóvenes le dices el Amauta y no tienen idea lo que representaba el Amauta en aquel entonces, ¿no? Era una locura, 8.000, 10.000 personas gritando. Elmer, he visto fotos tuyas con Soda Stereo, por ahí pasó Soda Stereo. Así es, Indochina. ¿Tú estabas en Radio Panamericana cuando llegó grupos como Indochina, como SodaStereo? No, yo llegué con Soda Stereo en la segunda visita que hicieron a Radio Panamericana. Que fue ¿A la segunda? En el año 95. Ya, ahí estaban en el local todavía de... No, estábamos en Paseo Parodia. Ya estaban en Paseo Parodia, Sí. Donde también fue 1160 en todo caso. No, el local histórico de Mariano Carranza no. Ese local tenía su magia, una magia A tremenda. ver, cuéntanos un poco, porque a veces tú ves, hay una dicotomía ahí, porque hay ropa tendida ahí en el fondo, y tú ves a Gustavo Cerati y ves a grandes... Es que era la terraza de Radio Panamericana, lo que le decían la terraza al aire, pero era el techo. Era el techo de la pequeña casa. Sí, de la pequeña casa. Y ahí subíamos a los artistas para que la gente que estaba afuera lo pudiera apreciar, ¿no? Yo recuerdo alguna vez entrar a esa cabina cuando empezaba todavía el sueño de ser comunicador a los 15 años y lo he visto a Randy Calandra hacer un programa. Y un chico a esa edad en los 80, entrabas a la cabina, veías a Randy Calandra hacer programa, era una celebridad frente al micrófono, ¿no? Los locutores en esas épocas eran celebridades, ¿no? ¿Por qué ha cambiado todo? Haciendo un paréntesis, ¿por qué ha cambiado todo? Lamentablemente
La importancia del disc-jockey y del locutor en la radio bajó bastante en los años 90, ¿no? Ya no fueron las estrellas de la radio. Terminó todo, una cuestión presupuestal, la radio en los 90 imperó, primero la música y segundo el locutor. Yo tengo una imagen clarísima tuya. Yo estaba en la revista El Momento de Radio Miraflores y estábamos haciendo la revista Reflejos y recuerdo que baja por las escaleras Javier Lichner, que en ese tiempo hacía programa con Sami Sadovni. Y yo me acuerdo, tú eres 2 años menor que yo. Si yo tenía 19, tú tenías 17 años. Y yo recuerdo la imagen tuya de acercarte a Javier, que ahora son amigos, pero hace muchísimos años, pero amigos. Claro. Y yo he visto el momento en el cual tú lo conoces a Javier Lichner, que el tema mío iba un poco más por la política, era un poco lo que yo hubiera sentido de repente por César Hildebrand en ese entonces, y tú te acercas y le dices mucho gusto, y la forma como tú lo miras a Lichner marca mucho lo que los jóvenes, la buena imagen que teníamos los jóvenes de los comunicadores de ese entonces, y porque se lo habían ganado, eran verdaderos profesionales, no envueltos en escándalos, sino gente que se dedicaba a trabajar. Cuéntanos un poco de la amistad con gente tan importante que en algún momento fueron tus ídolos y después fueron parte de un equipo que tú producías y hacías música. Sí, para mí fue emocionante ser ahora amigo de Johnny López, un entrañable amigo, Johnny, Iván Márquez. Imagínate, Iván que es una catedral, y es una catedral verdadera. Tuvo un detalle, Iván, al momento, pues trabajamos juntos en 1160. Al momento de que terminó nuestro trabajo en 1160, tuvo la deferencia de mandarme una carta de agradecimiento por haberlo tomado en cuenta después de tantos años de volver a hacer radio. Lucho Argüelles, todos mis ídolos, ¿no? Claro, porque el mismo como programadores también, César Abril, claro, Walter González. Cuando estábamos en el colegio, programas como Fresas con Crema de Lucho Argüelles, Eva y yo de Iván Márquez, eran más que programas de televisión a veces, porque uno verdaderamente, cuando empieza el tema en los 90, ¿cuándo empiezas a notar tú que la radio empieza a quebrarse, empieza a cambiar algunas cosas? En el mismo año 1990 todo comenzó a cambiar bastante. Para darte solamente una radio panamericana cambió de rumbo, ¿no? O sea, lo que era una radio rock comenzó a tocar merengue. 180 grados. Así es. Fue una cuestión, es que lo que pasa es que a finales de los 90 el radio panamericana estaba muy mal. Y yo sabía que de los 80, perdón. Y que tú amas el rock. Y cuando yo veía que Panamericana había cambiado ese estilo, te imaginaba haciendo bastantes esfuerzos y sufriendo algo con los Aprendimos bastante. No, la verdad, te soy sincero, yo no sabía mucho de salsa y en el camino aprendimos bien porque después salimos número 1. Y claro, creció igual. ¿Qué ayudó ahí? Nuestras ganas, nuestra juventud. Nosotros amábamos la radio, nosotros vivíamos en la radio. Los primeros 4 años, del año 90 hasta el 94, nosotros estábamos cama adentro en la radio, todo el día. Sabiendo que se estaba cocinando el cambio y que tenían que volver a tener porque Panamericana cuando cambia el género, pues tenía que empezar de cero. Claro. Porque tenía que entrar a competir con gente o radioemisoras que ya estaban enquistadas como Radio Mar, por ejemplo. Alcanzar esto era bien difícil. Nos tomó 2 años. Pero se consiguió. Se consiguió desde el año 90 hasta el año 92. ¿Fue el más gran desafío de tu vida? ¿Por el hecho de ser un género que no te gustaba? Sí, fue un desafío muy grande, a pesar de que no tuve mucha conciencia de eso, porque era muy joven y aparte mi vehemencia por la juventud misma, ¿no? Pero se consiguió en 2 años. Un monstruo como Radio Mar que nos llevaba triple de audiencia y voltear el pastel fue... Bueno, te voy a poner en aprietos. ¿Quién es el mejor locutor de los años 80 en la radio? Pero ese silencio dice que hubieron varios, ¿no? Hay varios, o sea, no te podría decir uno. Un par de nombres. Johnny López. Definitivamente, cajón. Johnny ¿Y el López. otro? Está entre Javier Lichner y Coco Valderrama, entrañables amigos. ¿Randy? Randy también, uno de los grandes también. Pero Randy era un divo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Y él pone sus fotografías. Hay una magia en las fotos que pone cuando tú ves ahí a Coco Valderrama, a Quique Chávez, a grandes locutores y que definitivamente marcaron parte de la historia de nuestra juventud, porque ellos acompañaban, ellos le ponían la presentación a la música que nosotros escuchábamos, ¿no? Así es. Pero sin embargo, en ese año
en esos años también fue difícil soñar, Elmer, porque eran años difíciles para el Perú. Sí, muy difíciles. ¿Qué tan difícil fue para un joven comunicador poder conseguir trabajo, entrar a la radio en un mundo de crisis donde a nosotros nos demandaba la misma sociedad el tener que trabajar y estudiar? ¿Qué tan difícil fue? Mira, la verdad, te soy sincero, no que me quiera dar, tuve la suerte, mucha suerte, de que fuera mi primer trabajo en Radio Panamericana y que lo mantuviera, ¿no? O sea, fue mi primer Sí, trabajo. recuerdo. Aparte de la aventura de la revista Reflejos. De la revista Reflejos. Fue mi primer trabajo y tuve la suerte de mantenerme ahí 11 años, ¿no? ¿Te acuerdas que íbamos a Radio Selecta? Así es. Era a las 10 de la noche. Aquí en Arenales, ¿no? Sí, exactamente. Yo le contaba a una de mis coordinadoras ayer que cuando íbamos a Radio Selecta por las noches a hacer un programa que sabíamos que nadie escuchaba, pero que poníamos música, yo ahí veía que lo mismo que decía César Abril, yo me ponías música, hoy empezaba el programa con uno de los temas que yo conocí a través tuyo, de Arroyo Speedwagon, y verdaderamente fueron años que uno guarda en el recuerdo. Lo más importante, Elmer, porque pasado 25 años todavía seguimos en la lucha. Así es, seguimos al pie del cañón. Seguimos al pie del Así cañón. es. Y creo yo, ¿qué opinas tú de la generación actual? Que tienen, hoy puedes hacer una película con un celular. Así es. ¿Qué opinas? Nosotros teníamos, hasta para un switcher de video, teníamos prácticamente toda una nave espacial. Lo tiene todo fácil. ¿Hay buenos prospectos de comunicación radiales hoy en día? ¿Los ves? Sé que también has hecho algo de docencia, por eso te lo pregunto. Sí. Hay buenos prospectos, pero lamentablemente no ha habido tan buenos ejemplos como los tuvimos nosotros, ¿no? Eso es ¿No? importante. Lamentablemente, y un mea culpa, ¿no? O sea, los que trabajamos en los años 90 no tuvimos mucha... ¿cómo te puedo explicar? O sea, no tuvimos la capacidad, o no sé si la capacidad de escoger a las personas indicadas para que estén al aire, ¿no? Estamos viendo, Elmer, la promoción de la más de los 80. De esta manera ustedes promocionaban, ahí vemos, puedo identificar quién es Billy Idol. Billy Idol, Sting. Háblanos AC/DC está AC/DC, Angus Young creo que es, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos un poco, a los jóvenes básicamente, y muchos de ellos que están acá presentes, ¿cuál era la adrenalina que se vivía parado en un escenario, viendo a la cantidad de gente aclamando en todo el Teatro Auditorio Amauta a los clásicos, a los más importantes rockeros del año? Sí, pues para indicarles de que para ellos debe ser algo difícil meterse en la cabeza de que congregar a 8.000 y 10.000 personas para ver videos. Para ver videos. Pero eso era en los 80, ¿no? Como si estuvieran en vivo, ¿no? Así es. Yo recuerdo como si estuvieran en vivo, y ese era el evento más esperado del año a nivel musical. Y a nivel nacional también, porque había una gira también. Porque había una gira, ¿no? Así es. Ahora, dime aproximadamente quiénes eran los nombres de los locutores que terminaron esta experiencia de la más en aquel año. ¿Recuerdas? Perfecto, Hans Quesada. Batman. Salió como Batman. Claro, sí me acuerdo. Hans, Ricardo Claros, Iván Bartolo, Michael Espíritu, que después fue programador de Radio Panamericana. Termino de contar en esa época. J. Junior. ¿Estaba también Harry Letón ahí, en ese grupo? Henry todavía estábamos en producción. Todavía no estaba en locución. Después pasa a la locución. Elmer, para terminar, ¿algún proyecto? Sé que tú siempre estás vinculado al mundo de la radio. ¿Algún proyecto que se venga? En estos momentos estoy estudiando el marketing de redes. ¿Ya? Estoy metido en eso y aparte también tengo mi radio por internet. Bueno, he tenido varias radios por internet, pero ahora las estoy retomando porque las había abandonado. Y retomando un proyecto con mi mujer, que es Wedding Planner. Un proyecto que se llama Enamorados Radio, que es una radio que va a ser para las novias. Qué bien. Con música para ellos, para su segmento, para su target. Y con los tips y todo lo que significa la producción para ellas, ¿no? Para las que se están a punto de casarse. Lo más importante que habíamos compartido una carpeta en la universidad a los 19, 18 años, Elmer, es que más de 25 años después podemos estar sentados conversando, que no fue en vano todos esos tiempos de estudio, sino que fue grato haber vivido toda una gran experiencia de comunicador y que tenga para muchos años más. Así es. Hazme un pedido musical tú ahora a mí. Mira, hay una canción que en el año 90, cuando con Johnny López y con Edgardo Canal viajamos a
a Amnistía Internacional, al concierto de Amnistía Internacional, y trajimos el último disco de Soda Stereo, que se llamó Canción Animal. Bien. Y de música ligera, esa canción fue el primer single y creo que es la que quisiera escuchar en estos momentos. Una dicotomía entonces hoy en Ser Mundano. Elmer Lamadrid me hace un pedido musical, que es todo un privilegio, ¿eh? Que tú me hagas un pedido musical a mí. Vamos con Soda Stereo de música ligera y un tremendo gusto, hermano. Rolando, muchas gracias Que por sigan la los invitación. éxitos. Que sigan los éxitos. Gracias, ¿Ah? gracias. Vamos con de música ligera, pedido de Elmer Lamadrid acá y nos despedimos en Ser Mundano hasta mañana. Permiso.